días, jóvenes estudiantes. Son todos ustedes muy bienvenidos. Primero también agradecer a los maestros que nos han estado apoyando, dando las facilidades para que ustedes participen en estas actividades programadas con motivo del 45 aniversario de la reflexión de la preparatoria. Y dentro de estas actividades se encuentra una serie de jornadas en las que hemos incluido a egresados destacados en el mundo de la academia, de la economía de nuestro país, de la vida artística y cultural. Y hoy precisamente tenemos un invitado muy especial, el maestro, el doctor Mario Herrera Zárate. Mario Herrera Zárate es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, con calificación cum laude, el máximo reconocimiento académico que otorga el Reino de España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo la medalla en Derecho Público, la maestría en Derecho Público y la maestría en Derecho Internacional por la UABC. Tiene especialidad en Derechos Constitucionales y diplomado en Estudios Avanzados de doctorado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado 15 libros y es autor de más de 30 artículos especializados sobre Derecho Constitucional. Desde 1989 es catedrático universitario en UABC. Fue director de la Facultad de Derecho Tijuana en la UABC y en la actualidad tiene nombramiento definitivo de profesor investigador. Fue designado forjador de Baja California por sus aportaciones al estudio de la Constitución de Baja California y obtuvo el Premio Nacional a la Investigación Jurídica otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas y Departamento de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica. La Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado le concedió el reconocimiento especial en la categoría de trayectoria académica. El doctor Mario Herrera fue secretario de Educación y Bienestar Social del Estado de California durante el periodo 2015-2017. Es un distinguido egresado de nuestra escuela. Él pertenece a la generación 1973-1976 y formó parte de la planta docente de esta institución de 1989 a 2017. Bienvenido, doctor Herrera. Muchas gracias por su presencia. Una omisión, lo que es el exceso de confianza. Nos acompaña a la mesa el maestro Cruz Holguín, José Cruz Holguín, director de la preparatoria. Primero, muchas gracias al director de la escuela por la invitación, al maestro Briceño por estar aquí y sobre todo muchas gracias a ustedes. Voy a tratar de ser breve, preciso y en la medida de lo posible no aburrido. Quisiera en primer lugar pedirle al director que lo que voy a plantear que no se alborote, no se esponje. Y ahorita vamos a ver por qué. Segundo, quisiera que hiciera el favor de levantar la mano quienes van a estudiar Derecho. Bien. Les voy a pedir, si pudiera convencerlos de algo, que no lo hicieran, que busquen otra carrera. Por una sencilla razón. Porque se vuelven muy buenos estudiantes y profesionistas de Derecho o están condenados al desempleo.
Y la razón es muy sencilla. La mitad de los egresados de preparatoria en este país, en este estado y en esta ciudad, quieren entrar a Derecho. Y está el mercado profesional saturado. Pero si lo quieren hacer, como espero que lo sostengan, traten de ser los mejores, de la misma carrera a los demás. El día de ayer salió la información de la evaluación de niños de sexto año de primaria en México. No estamos bien. Y tiene 2 notas malas y una tercera muy buena. La primera es que andamos mal en matemáticas. Y no voy a decir muchas cosas, porque los estudiantes de Derecho fuimos y somos prófugos de las matemáticas. Pero estamos cometiendo un error, porque el maestro, que es un especialista en matemáticas, sabe que la mitad del cerebro está hecho para pensar en números. Todo el sentido del razonamiento, de la habilidad para la vida, se hace con un hemisferio que tiene que ver con los números. El otro tiene que ver con la lectura, con la reflexión. Y por eso las 2 evaluaciones están relacionadas con lo que tiene que ver con la habilidad matemática y la comprensión de lectora. Y ahí andamos muy mal. Somos un país reprobado en matemáticas y un país de muy poco lector en el mundo. Muy similar a los países africanos, que son los más atrasados. La buena noticia es, como siempre, que en este país, hoy, las mujeres sacan las mejores calificaciones en el aprendizaje y en el aprovechamiento escolar. Y eso vale para sexto de primaria y vale para la universidad. En UABC, desde hace 30 años que tengo yo allí, las mejores calificaciones y los mejores alumnos son mujeres. Y el primero que lo dijo y lo demostró fue Montesquieu, en un pequeño texto que se llaman las Cartas Persas, que son extraordinarias, donde dice, fue el primero que dijo no que la mujer tenía la misma capacidad del hombre, fue el primero que dijo y sabía de lo que hablaba, que las mujeres son siempre superiores a los hombres. Y la realidad lo demuestra todos los días. La razón, dice Montesquieu, es que mientras los hombres estamos pensando en la guerra, en el poder y otras cosas triviales, la mujer está pensando y vive con las cosas fundamentales, como es la creación de la vida, como es la belleza de la naturaleza, como es la apreciación del arte. Por eso el signo del sexo masculino es una flecha hacia arriba, es decir, a ningún lado. El signo de las mujeres es una cruz que significa la capacidad de resistir sembrada en la tierra. Esa es la razón por la que decía Montesquieu y está probado. Sobre eso yo les quería preguntar otra cuestión. ¿Alguien sabe quién fue, el hombre más rico de Grecia hace 24 siglos? ¿De Atenas? El hombre más rico de Atenas hace 24 siglos, en el periodo de oro, la cultura griega, de donde viene todo el mundo occidental. ¿Lo sabe? El más rico. ¿No es el rey Midas? No, Midas no era ni griego. Pero es un buen intento. El más poderoso, el político más poderoso de Grecia, de Atenas, en esa época. O el más guapo. ¿Alejandro Magno? No era de Atenas, él era de Macedonia. No, el político. El más guapo de... Bueno,
Todos esos valores del poder, de la riqueza y de la supuesta belleza son los que predominan actualmente. Y nadie se va a acordar de ellos. ¿Puede alguien mencionarme el filósofo más conocido de Grecia? El filósofo más famoso. ¿Fue? Ya van dos, falta uno. Platón, Aristóteles y falta uno, el maestro de los tres. Sócrates. Eso se lo pregunté yo hace 10 años a un albañil alcohólico, analfabeto, tenía primero de primaria, y le pregunté estas mismas preguntas. Y me dijo en ese orden: Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo que va a trascender, lo que les quiero decir es lo que están haciendo en esta escuela, el conocimiento, no las otras cosas que van a desaparecer. ¿Sabe alguien? Profesor Briceño se los puede decir. ¿Cómo se llamaba Platón? Porque debes saber que Platón no era su nombre. Era un apodo porque Platón era un practicante del deporte muy bueno, un extraordinario poeta, el más destacado discípulo de Sócrates, un hombre de muchas cualidades, y Platón tiene que ver con los hombros, su musculatura. ¿Ve? Así es. Dígale. Aristóteles era su nombre, Platón era su nombre de guerra y era bravo para la pelea. Pero sin duda, lo que tenemos en Grecia es que Sócrates fue el primer filósofo de la ética, de los valores. Platón fue el filósofo de las ideas y también aplicó esos valores de Sócrates al derecho. Todo lo que sabemos de los valores de derecho en los últimos 24 años los escribió Platón. Están en la República, en la ley, y no han cambiado. Y luego viene el que es considerado el hombre más sabio de la humanidad, entonces, que es Aristóteles. Bien. Estamos hablando de valores. No se vaya a esponjar, profesor. Con toda sinceridad, yo soy profesor de Derecho de los últimos semestres y les voy a hacer la pregunta que les hago a los muchachos y las muchachas. ¿Quién de aquí consume drogas? Levante la mano, por favor. Sin pena, no le va a pasar nada. ¿No? Yo soy un consumidor de drogas, 4 dosis al día, y de las duras. Se llama café. Briceño sabe, me conoce, un consumidor adicto de la Coca-Cola de dieta o de este medicamento que se llama aspirina. Porque cuando hablamos de drogas, aquí tengo las definiciones que trae el diccionario de la Real Academia Española y dice: sustancia mineral, vegetal o animal que se utilizan en la medicina, en la industria, en las bellas artes o los fines de semana para generar estimulantes como es el Red Bull, el deprimente como es una clase de civismo, o el narcótico como es ver una telenovela, o el alucinógeno como es ver una muchacha o un muchacho que a uno le gusta. No hay nada más narcótico que el amor.
y más lesivo para el cerebro humano. Pero también la droga, como saben, en México es considerada una deuda que uno no paga. Por eso yo le digo a mi mujer que ella es una drogadicta, es adicta a las deudas con la tarjeta de crédito. Pero resulta que el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal, determinó que en este país se va a permitir el consumo de cannabis, la marihuana. Para solaz, por lo que ya salieron varias que están felices. ¿Cuál es la razón para que nuestro máximo tribunal determine autorizar las drogas? ¿Son 11 viejitos y viejitas que se la están tronando? La respuesta es no. Vuelvo a preguntar, ¿aquí alguno le atora a eso que Diego Rivera consideró el máximo placer de los aztecas? Con confianza. Bien, lo que tenemos es, y eso era lo que quería decirles, que el derecho no es un conjunto de reglas aburridas que están en un libro y que sirven para que los abogados tiren estilo o para que los alumnos sufran con profesores aburridos. Eso no es el derecho. El derecho fundamentalmente tiene que ver con valores y con principios y ciertas reglas. ¿Para qué? Para la justicia. Para que el grande no abuse del pequeño, para que el hombre no golpee a la mujer. Si saben que en este país, de acuerdo con la encuesta nacional, en este país, el 60% de las mexicanas han sido agredidas físicamente por un hombre. A veces pudiera uno pensar que se lo merecen, pero la ley y la ética no lo permite. Segundo, lo que es peor, si saben que 7 de cada 10 golpeados los golpea el marido o un familiar. Evidentemente, con mayor fuerza física. Y peor, con cólera. No es más fácil que una pareja que no está viviendo bien, mejor se separe, en lugar de que esté sometido a eso. Y aquí viene la primera reflexión. Dice Aristóteles, cuando las personas viven bajo ciertas reglas, son los mejores seres. Cuando viven sin leyes, son lo peor de las bestias. Y cuando vemos ese tipo de violencia que se está generando, y vuelvo a insistir, la mayor parte, 7 de cada 10 lesiones en este país son para mujeres o para niños y los causan los parientes. Por eso alguien dijo que la familia es el principal cultivador de los escorpiones, para referirse a esa fórmula de Aristóteles. Segundo lugar, ¿por qué la Corte? La policía calcula de que el 73% de los delitos en este país, que son muchos, 1.8 millones de delitos cada año, el 72% se causa donde hay problemas de adicción o de drogas o de desintegración familiar. Pueden echar todos los policías y soldados que quieran a la calle y la violencia y la criminalidad no va a disminuir, porque no es un problema de policía, es un problema de valores, de educación, de sentido del respeto a los demás. Y, como decía Aristóteles, cuando dejan salir las pasiones, sucede lo que estamos viendo ahora con los migrantes. Lo están saliendo todos los peores prejuicios, particularmente de los vecinos del señor de playas de Tijuana, que consideran
que esos migrantes los deben expulsar, porque le están quitando el alimento a los mexicanos. Y yo pregunto, primero, ¿cuándo se han preocupado esos vecinos de playas de los indigentes o de los enfermos tijuanenses? Segundo, ¿quién les dijo que Playas de Tijuana es de ellos? Y tercero, ¿en dónde sacan que pueden ir a agredir a un parque público a personas que vienen en esas condiciones? Y nada más les pido que esta noche hagan una prueba. Cuando vean las noticias, quítenle el sonido y vean la imagen de un migrante hondureño y salvadoreño. Y si no habla, es exactamente idéntico a un mexicano. Todo eso sí no. Se sabe que es extranjero cuando habla. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si fueran mudos, los debemos tratar como seres humanos. Entonces, todo lo que es el derecho es para resolver ese tipo de conflictos que tienen que ver con la justicia. Y déjenme decirles lo siguiente, y vuelvo al tema de las drogas porque esto está definiendo varias cosas. ¿Por qué la Corte autorizó eso? Por dos razones. Porque no hay manera de evitar que cuando una persona quiere consumir drogas, las consiga como sea. Y ese es uno de los factores de un país que tiene 130,000 muertos, más grande que todo lo que ha muerto en Irak, en Afganistán y en el Medio Oriente. El problema es que es una medida que se toma por una razón. La marihuana es 11 veces menos dañina y menos peligrosa que el alcohol. El alcohol mata más que la cocaína y la heroína juntas. Y es igual de dañino para todos. Pero el alcohol es una droga permitida y estimulada en los medios de comunicación. Entonces, es una salida desesperada de autorizar algo, pero no se está haciendo lo mismo que en otros países, que es fortalecer el sistema escolar y el sistema familiar, primero, para fortalecer los valores de convivencia y luego los sistemas de comunicación para campañas de publicidad para decir que todas las sustancias, todas son dañinas, unas más que otras. Y la marihuana tiene efectos médicos muy importantes, pero tiene efectos letales en la salud, como todas, más lentas que otras, pero es dañina. Entonces, estamos tomando una medida que puede ser un error si no la acompañamos de los otros factores. Y lo primero de ellos es la conciencia de los jóvenes de que consumir drogas es una salida en falso para ellos y para los demás, porque en esa carrera todos vamos a perder. Pero ahí tenemos una reflexión, cómo el derecho tiene que acomodarse. No está la Corte tolerando o permitiendo o estimulando las drogas. Lo que está diciendo es que cuando una persona es adicta, la peor salida es llevarla a la cárcel. El adicto es un enfermo y hay que darle sentido de salud. Pero lo más importante es evitar que los demás se enfermen con esa falsa salida de las drogas. Y ustedes pueden escuchar en los medios que hay sectores políticos e intelectuales que consideran que fue una medida progresista. No es así, es una salida desesperada. El año pasado la Corte autorizó la posibilidad de no castigar el aborto. El aborto es un problema muy complejo. ¿Por qué la Corte autoriza interrumpir una vida? Porque ese mismo grupo de viejitas y viejitas son asesinos. No. Es por dos razones. La primera de ellas es la peor solución al aborto es la cárcel.
Porque en este país se comete 1.6 millones de abortos clandestinos. No. La razón ética y jurídica es que el aborto se considera en ciertas condiciones que no se debe practicar por una razón. Porque el feto, antes de 14 semanas, no se considera un ser humano. Es un ser vivo, pero no es un ser humano. Esa es una de las posibles explicaciones. La otra es la de la iglesia, que es cuando se junta un animalito con otro animalito y fecundan, ahí empieza la vida. Esa es otra posibilidad. Pues la Corte lo que dice es, no se considera para efectos jurídicos, nada más, que no es una persona humana por una razón, porque no le duele, no tiene sistema nervioso propio. Eso empieza a las 14 semanas, cuando hay el primer impacto, allí ya se considera que no debe. Entonces, sí es un ser vivo, pero en derecho no se le considera en esa legislación persona humana. La mayor parte de las personas que abortan son mujeres católicas casadas en este país. La iglesia sostiene, no siempre, porque el aborto la iglesia lo prohibió en el siglo III, en la Biblia lo permite. ¿Tiene razón la iglesia que la vida empieza en el momento de la fecundación? Sí y no. Ellos dicen que ahí se forma un ser vivo, no está probado. Pero yo les diría, ese animalito que recorre junto con otros para llegar primero a otro animalito, el óvulo y el espermatozoide. Yo les pregunto, si el espermatozoide sale corriendo como loco en una carrera con el maratón más grande que hay, de millones de espermatozoides, ¿se mueve solo? Si se mueve solo, está vivo. Y si el espermatozoide está vivo, los jóvenes son genocidas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el derecho? Plantear que el aborto es una decisión, como le resolvió la Corte de Estados Unidos, que debe corresponder a un acuerdo entre la mujer y el médico, por un asunto de conciencia que la va a marcar de por vida. Porque es una situación trágica que marca a las personas. Pero la peor salida es, uno, no hacer una política de educación sexual y de valores para que las personas hagan lo que hacen con plena conciencia y responsabilidad. Hoy los muchachos se consideran que se las saben todas porque tienen internet y celulares. ¿Saben cuánto cuesta la última generación de estos aparatos? 45,000 pesos. 4 por 3, 12 más 15, 135. 3 celulares es el mismo costo de una casa de interés social en este país. Si los muchachos cuidaran su celular y no compraran 3 de esa generación, tendrían una casa. Cada 3 años podrían comprar una casa. Prefieren el celular. Pero hoy hay medios de comunicación, pero hay peor información. Se estima que alrededor del 65% de internet es basura, quitando la pornografía, que es el contenido fundamental para los genocidas. Con todo y la tecnología y con todos los recursos que hay, la calidad de la información es pésima en internet. Lo único que van a dejar estos teléfonos para dentro de 10 generaciones es que los seres humanos les crezca el doble estos dedos que no fueron hechos para eso. Se van a ver muy feas las mujeres y los hombres con estos dedos del doble por estar usando esto.
3.4 mil millones de usuarios de Internet. Se producen 500 millones de tweets por día. Cada segundo se suben 7 horas de video por YouTube. Cuenten un segundo y hay 7 horas de video. La mayor parte de los videos espantosos. ¿A quién le interesa qué está comiendo el domingo con su mamá los chilaquiles? O grupos de jóvenes de 7 con la cerveza ahí, como si a alguien le interesara. No les interesa ni a sus mamás. Cuando ¿saben cómo Aristóteles se convirtió en el más sabio? Hay una explicación, porque Aristóteles fue el tutor maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, yo he leído extraordinarios trabajos de literatura, de poesía y de historia. Era un guerrero formidable, uno de los más destacados en la historia, quizá del tamaño de Julio César. No es Alejandro Magno el que sale como Brad Pitt, por favor. A esa edad imagínense las cicatrices que tenía Alejandro. Él era el primero que iba en la batalla. ¿Cómo se desarrollaba la vida de Alejandro? Con 12 amantes, porque era bisexual. Algo que en Grecia era considerado un asunto de la élite, solo los nobles podían tener relaciones homosexuales. Ahora se considera un agravio, allá era un privilegio de nobleza. Y si alguien dice que Alejandro por su homosexualidad era un cobarde, un mariquita, no sabe lo que es el valor que demostró en la vida. Bueno, Alejandro creó una división militar especializada, que cada vez que tomaba un pueblo, esa era la división de avanzada para tomar las bibliotecas y las obras de arte. ¿Saben a dónde iban esos libros? Una división que todos los días llevaba cargamentos a Aristóteles. Por eso Aristóteles disponía de información. Ahora se tiene en segundos en Internet. Pero están mejor consultando los chilaquiles de la mamá y cómo el perrito Mimi dice guau guau. Lo mismo sucede con la escuela. Hoy los profesores saben lo que no sabíamos y tienen los instrumentos tecnológicos, pero los medios hay que usarlos para un fin. Y en este caso, el fin tiene que ser el desarrollo del conocimiento, pero más importante, la formación de las personas. Este libro, aquí está Gildardo Torreros, que estudiamos juntos en la universidad. Él era un extraordinario alumno. Ese extraordinario alumno ojalá hubiera estudiado Derecho, pero se la pasaba en el básquetbol y en otras cosas. No. Sabe mucho de Derecho, es un abogado muy experimentado. Yo me dediqué a otras cosas, que es el estudio del Derecho. Este libro que presentamos hoy, quiero decirles que fue hecho aquí en la preparatoria. Cuando el profesor Holguín lo pude convencer de que, aunque yo escribí mucho tiempo en periódicos, yo no era comunicador, y lo convencí de que a mí me gustaba más el derecho. Y aquí me dediqué a escribir este libro, que es un pequeño manual de lo más elemental del derecho, lo más concreto y sencillo. Si ustedes lo leen, que es muy fácil de leer porque son lecciones de 1 página y media, 2, aún los que no vayan a estudiar pueden entender qué es el derecho.
No son esas reglas rígidas, aburridas y demás, no. El derecho tiene que ver con lo que vivimos todos los días. Un ejemplo. Ese corte de cabello que usan los muchachos como de Homero Simpson. Una cosa más espantosa. Estamos parados, hermano. Pero hay una cosa mucho más importante. Dos. Primero, lo que hace el derecho es prohibir que esa persona sea agredida o marginada o ofendida por ese corte de cabello. Espantoso. Pero no permite la ley que alguien lo ofenda o lo discrimine. ¿Y saben por qué? Porque el derecho está protegiendo dos principios o valores fundamentales. Primero, que esa persona, sea quien sea, vale lo mismo que los demás. El derecho no reconoce superioridades salvo las del intelecto o inferioridades salvo la enfermedad o la pobreza. La segunda cosa que está protegiendo el derecho es la dignidad de la persona. Y la tercera, la libertad de decidir si le gusta ese cabello así. Y no tiene pena de salir a la calle, perfecta decisión. Otra. No hay algo más espantoso en la vida que la música de tambora. Si yo fuera al Congreso, los convencería a los diputados y senadores de ponerles cadena perpetua a los que escuchan a todo volumen la música. Platón propone la pena de muerte por el mal gusto musical. Era medio extremista el viejo, pero no le gustaba el mal, repudiaba el mal gusto. ¿Okay? ¿Quién se va a acordar de los sopilotes de Sinaloa dentro de 100 años? Nadie. Pero hay algo más importante que se llama la libertad de tener el mal gusto musical, siempre y cuando no molesten a los demás. Y si ustedes van a un país europeo, no permite la música de ese volumen que moleste al vecino. Para eso se inventaron los audífonos, para solazar con el mal gusto de la música. Eso es el derecho todos los días. Eso es lo que se dice aquí. Y tiene unos capítulos que los sintetizamos en este folleto que se llama Elementos de Derecho, que es lo que nos dice por qué México está como está. Les voy a dejar una conclusión que yo tengo de los últimos 35 años estar estudiando estos temas. Uno, los países más desarrollados no son los que tienen más riqueza o más infraestructura. No es cierto. Los países más desarrollados, de acuerdo con el informe de calidad humana, desarrollo humano de la ONU, son aquellos que respetan o dan las mismas oportunidades a las mujeres. No falla ese indicador, ¿eh? La mayor parte de las profesionistas directivas en la vida pública y privada en Suecia son mujeres. País altamente desarrollado. No falla. El segundo indicador es el siguiente. Los países más desarrollados son los que leen más. Los europeos del norte leen 30 veces más que nosotros. En una encuesta que hicimos en educación en Baja California, el 25% de las casas de Baja California, que no es un estado pobre, no compraban un libro en el año. Los únicos libros eran los de texto. En todos esos hogares había internet, había televisión, había carros celulares y las panzotas de los profesores, perdón, también profesores, de los padres de familia viendo juegos de fútbol. Pero no había libros. Y ustedes saben que así como hay que entrarle a los churrumais y al tocino, también hay que meterle para que esto se desarrolle.
tercer indicador en el desarrollo humano, que es los jóvenes, los países que más progresan, son aquellos que desde niños se les enseña a contar, las matemáticas, la habilidad, no las fórmulas aburridas, las matemáticas para resolver problemas y para enfocar la precisión. Y nos falta el otro elemento, que es la creación artística. Ellos son lo que son, tienen muchos defectos, algunos peores que los nuestros, pero no hay país en el mundo que tenga 250 000 de clubes vecinales de lectura y de escritura de poesía. 250 000 de grupos comunitarios practicando y leyendo poesía de todas las condiciones culturales y sociales. El arte y la cultura son el otro indicador. Y el otro elemento es lo que nos demostró el imperio más grande que ha habido, el de mayor trascendencia, ya voy a terminar, que es el romano. Hubo guerreros, imperios más poderosos en su época, como el de Atila. En un pasaje que no se sabe por qué, Atila decidió no invadir Roma y se retiró. Hoy nos acordamos de Roma porque le creó al mundo el respeto a la ley. Y le voy a dar estos datos para terminar, para que reflexionen por qué México nunca va a ser desarrollado y nunca va a vivir en paz y no va a poder porque nos falta esa cultura de la ley. Número 1. 6 de cada 10 mexicanos consideran que no se respeta la ley y el 94% considera que la ley no hay que cumplirla si nos molesta o no nos gusta. 37% dice, 38%, que las leyes las cumplen para que no los critiquen o para no perjudicarse. La cumplen no porque estén convencidos de que hay que cumplirla. 56% dice que se debe cumplir, pero el 25% dice que cuando no nos guste hay que desobedecerla. Y más datos, 2 más. 60% de los mexicanos dicen que la Constitución de México es inadecuada. Es la 7ª Constitución en la historia que cumplió 100 años. Muy pocas lo han logrado. La mexicana lo cumplió el año pasado. A pesar de eso, 60% dice que la Constitución mexicana no sirve. El 22% quiere otra nueva Constitución. El 46% quiere que la reformen. Pero el 92% dice que no la conoce ni la ha leído. ¿Cómo se puede considerar que una persona, una mujer, no es inteligente, un hombre no es agradable, si uno no lo ha tratado y no lo conoce? A eso se le llama prejuicio. Lo que tenemos que entender es, como decía Aristóteles, fuera de las leyes solo viven los dioses porque son perfectos y las bestias porque son salvajes. Los demás tenemos que vivir en la ley. ¿Hay leyes buenas o malas? Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es aquella frase de Epicuro en Grecia que decía: lo que está corrompido no es el vino, es el vaso. Lo que está mal no son las leyes, somos nosotros, que no entendemos que lo único que nos puede proteger contra la injusticia, la violencia, es la ley. Montesquieu siempre dijo: las peores leyes, cuando hay buenos principios, funcionan bien. Las mejores leyes, cuando no hay principios. ¿Cuáles principios? El respeto, la tolerancia, la justicia, el orden. Cuando no hay buenos principios, las leyes mejores funcionan mal. Esa es la conclusión de lo que quisiera yo concluirles en esta presentación. Le voy a dejar este curso de Derecho Constitucional
al profesor Holguín para que esté en la biblioteca. A esos chicos de Derecho, aquí está el editor, el señor Raúl Pérez Rojas, que yo lo agradezco el apoyo que nos hace en la universidad, en la preparatoria. Don Raúl, si a estos chicos les podemos obsequiar en otra visita el folletito esto de la síntesis de los elementos de derecho, y para todos los demás quisiera decirles lo que les dije al principio. Muchas gracias por su paciencia. Espero haberles dejado un elemento central que es la manera de ser mejores, entre otras razones, además de estudiar. La manera de ser mejores es muy sencilla, y lo dijo el mexicano más grande que aprendió español a los 14 años y que se convirtió en un mexicano modelo, el más grande mexicano que ha habido y probablemente que va a haber. El respeto al derecho de los demás es la única manera de que haya tranquilidad y convivencia, porque al respetar a los demás nos respetamos a nosotros mismos. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Muy buenos días a todos. Vamos a concluir con el agradecimiento al doctor Mario Herrera, distinguido exalumno de la preparatoria y con una trayectoria académica muy relevante que ya ha sido puesta aquí a conocimiento de todos ustedes. A ver qué pasa con el sonido, por favor. Por supuesto también de una trayectoria en el servicio público muy importante, por todos los cargos que ha ocupado. Y nos da mucho gusto, a nombre de la Preparatoria Federal hacerle este agradecimiento al doctor Mario Herrera por esta disertación. Creo que nos faltó tiempo para poder seguir disfrutando de estas lecciones de derecho. Yo las considero así, y ese es el título que le pusimos a esta participación del doctor Mario Herrera, que desde la época clásica de la Grecia y de la Roma, de donde viene la civilización occidental, hasta nuestros días, con temas tan actuales como los que mencionó el doctor, está precisamente todo esto que tiene que ver con el derecho, tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el día a día, cómo debemos de comportarnos los seres humanos, porque no estamos solos. Formamos parte de comunidades, de sociedades, de familias, de escuelas, en donde el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Eso es a veces difícil de entenderlo, pero es la regla de oro, y precisamente don Benito Juárez así la dejó impresa en la historia nacional, y está muy presente en estos días. Entonces, con este agradecimiento se extiende al doctor Mario Herrera por haber impartido la conferencia de lecciones de Derecho ante el estudiantado de esta institución educativa en el marco del 45º aniversario de la padrinización de nuestra escuela, y también le vamos a entregar esta, que la vamos a establecer como una insignia de reconocimiento a todo lo más destacado que tengamos en esta escuela, de los estudiantes en el ámbito académico, cultural, artístico, así como de los docentes y los destacadas personalidades que participan o que seguirán participando en el desarrollo de esta escuela, ahora que estamos cumpliendo 45 años de haber adquirido este estatus, este modelo educativo que está más vigente que nunca. Doctor, muchas gracias. Una breve palabra por esto. Hace 10 años, no, 2007, 2008,
No, 1998. Sí. El profesor Holguín, yo estaba como jefe de asesores del alcalde Kiko Vega y me llamó con la confianza y me dijo, el minarete está en un grave riesgo. Se están cayendo pedazos, estuvo a punto de caerle a unos chicos que estaban haciendo deporte y dijo el profesor Cruz, o lo rescatamos o con toda la pena va a haber que demolerlo. Es uno de los monumentos más simbólicos, pero con el escándalo de la comunidad cultural que no había hecho nada por el minarete, el profesor Holguín tenía razón y eso fue lo que dijo Kiko Vega. Es más importante la vida de cualquier estudiante que el monumento más precioso del mundo. Venimos a trabajarlo, en efecto estaba en muy malas condiciones, se tuvo que hacer una ingeniería de algo que parecía muy sencillo. Pues ya aprovechando nos echamos jardineras y la plaza del minarete y fue una inversión de cerca de 10 millones de pesos. Posteriormente, con este ejemplo, el profesor Holguín se movió y logró convencer a Jorge Kahn y a su finada esposa de arreglar la alberca, otro de los símbolos. No es tan, digamos, emblemático como el minarete, pero es un patrimonio muy importante. Y quedan dos vestigios que hay que convencer a la gente para que... quiero decirle y reconocerle a Cruz que gracias a su intervención, la prepa y Tijuana tienen uno de los emblemas más importantes en esto. O como dijo en aquella vez un genial estudiante de comunicación de la prepa, que se volvió una frase nacional. Esta preparatoria que se creó hace muchos años, pero que se hizo grande en diciembre del 73, cuando vino Luis Echeverría a federalizarla por la gestión encabezada por el profesor Barraza, un estudiante hizo un cartel con una frase genial. La preparatoria Lázaro Cárdenas, desde que yo estaba en educación con los datos nacionales, es, aunque a veces no lo creen algunos, lo que dice Cruz Holguín, es la mejor preparatoria del país. No hay duda de eso con los datos. ¿Saben por qué es la mejor preparatoria? Porque tiene las mejores alumnas, los mejores alumnos y parte de los mejores profesores del país. Allí hay muy buenos en el país, pero aquí están también de los mejores. Esta preparatoria, que es muy buena en lo académico y en lo social, tiene una virtud que no tiene ninguna otra. Es la única preparatoria que tiene una chimenea en el patio gigante. Y esa la vuelve una escuela única en el mundo. Muchas gracias. Buenos días.